resplandor en Cristo voy sin miedo. Su luz en las sombras siempre veo. Cada paso me lleva hacia el cielo. En su amor no hay lugar para el duelo. Su palabra es mi guía constante. Me muestra el camino adelante. Firme en fe sin ningún titubeo. En su amor encuentro lo que deseo. En él soy más que vencedor. Con su fuerza late en mi corazón. Nada me detiene en su calor. Jesús es mi fiel Salvador. Las montañas se mueven con su aliento. En mi alma su paz y contento. El mundo puede intentar quebrarme, pero en Cristo jamás perderé. En él soy más que vencedor. Con su fuerza late en mi corazón. Nada me detiene su calor. Bueno, se nota que estamos ya próximo a la Navidad, ¿verdad? Está la iglesia comprando regalitos y preparando las fiestas. Bueno, pero nosotros, como dice la palabra, aunque seamos 2, 3, 4, los que seamos, si la presencia de Dios está, amén, la presencia de Dios lo llena todo. Yo me acuerdo de una intercesión hace años. No vino nadie aquella tarde para orar, pero es igual, había un montón de peluches, porque era la fiesta de los niños y había un montón de peluches. Puse los peluches en la silla e intercedí yo con los peluches. O sea que no hay ningún problema. Nos apañamos bien, ¿verdad? A veces pensamos que no nos escucha nadie y una persona, por una sola persona. Estamos a través de las redes, a través de la radio también y de Facebook. A veces una sola persona vale la pena hacer la reunión, porque el Señor puede tocar o puede cambiar el destino, la vida de una persona. A veces una palabra a tiempo, dice el libro de Proverbios, qué buena es una palabra a su tiempo, ¿eh? A veces no entendemos, pero tenemos que pillar con fe. Mira, a medida que escuchamos la palabra de Dios, a medida que vamos escuchando la palabra, nuestra fe se hace más fuerte. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Porque todo fue hecho por medio de la palabra. Todo fue hecho por medio de la palabra. ¿Amén? Y Jesús, el apóstol Juan, el evangelista, le llama: en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios. Amén. Quiere decir que cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, que es espíritu, nos estamos llenando de Jesús. El Verbo es lo que transfiere vida a nuestro espíritu. Es el Verbo lo que transfiere vida. Si la iglesia supiera o tuviera revelación de estas cosas, no se perdería las reuniones, porque la fe viene por el oír. La fe no viene por leer, sino diría, la fe viene por leer. No, la fe viene por el oír. Amén. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios en el lugar correcto, amén, cuando no tenemos más remedio podemos escucharla a través de los medios. Pero en la época de Jesús no había Facebook. En la época de Jesús no había radio, ni Instagram, no había redes sociales. El que quería escuchar la palabra tenía que asistir a la sinagoga, o tenía que, si Jesús estaba cerquita, había que ir a escucharlo ahí donde estaba, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos una iglesia que no entiende que lo que dice el Salmo 133, que allí donde se reúne la
el cuerpo de Cristo, allí la unción cae, allí viene la presencia de Dios, allí viene la gloria de Dios. A medida que nuestra fe se va fortaleciendo, amén, esa fe nos mantiene vivos. La fe es lo que nos mantiene vivos. El apóstol Pablo dijo, he guardado la fe. Y es lo que tenemos que guardar en este tiempo. Porque si decae nuestra fe, y eso pasa muchas veces, lo que nos pasa es que quedamos débiles, nos debilitamos. Cuando la fe mengua en nosotros, somos débiles. Entonces, si la fe viene por el oír, necesitamos seguir escuchando la palabra para que nuestra fe se fortalezca. Amén. Lo que pasa es que sin fe es imposible agradar a Dios, y si estamos débiles, entonces, bueno, en la debilidad el enemigo siempre viene por nosotros, siempre viene, porque él está buscando la forma y la manera de dejarnos en la cuneta, de dejarnos siempre, si puede dejarnos como un coche que le pega al otro y lo deja arriado en la cuneta, así muchas veces el diablo nos pega el empujón para que nos quedemos en la cuneta. Pero nosotros tenemos que decir como Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Qué significa en Cristo? Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Amén. O sea que estamos en Cristo cuando su palabra está presente en nosotros. Estamos en Cristo cuando su palabra está presente en nuestra mente, presente en nuestra vida. Por eso es necesario que meditemos la palabra de Dios. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad, sino que en la ley del Señor está su delicia, y de día y de noche medita en la palabra. Dice, será como árbol plantado junto a agua, donde su hoja no va a caer y dará fruto. Entonces, cuando estamos en Cristo, quiere decir que hay una palabra en nosotros. Cada vez que hay una palabra, una promesa, algo en nosotros, eso muchas veces no necesitamos mucha palabra. Necesitamos solamente una palabra. Una palabra. Una palabra que no olvidemos. Una palabra que nos acompañe todo el día. Una promesa que nos acompañe todo el día. ¿Ven? Tú puedes coger por la mañana una palabra y ese versículo que te acompañe durante todo el día, que te acompañe por la mañana, que te acompañe en tu caminar, que te acompañe. Eso es una meditación, eso es tener la palabra en nosotros, eso es tener a Cristo en nosotros. Si Jesús es el verbo, cuando tú tienes una palabra de Dios en ti, tú estás caminando juntamente con Cristo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. En es dentro. Cuando tengo a Cristo dentro, cuando tengo su palabra dentro. ¿Ven? Su palabra es la que nos fortalece. Su palabra es la que nos sana. Su palabra es la que hace que nuestra vida cambie. Porque si no está su palabra, estará otra cosa. Si no está su palabra, ¿qué está en nosotros? Lo que tenemos que hacer mañana, los pensamientos que puedan venir, y tenemos tantas cosas en nosotros que llega un momento que no estamos caminando en Cristo, sino en nuestra propia mente. Entonces necesitamos meditar en la palabra de Dios. No digo que estemos todo el día, pero esa palabra nos tiene que acompañar en todo el día. Amén. Hasta que se haga carne. Hay palabras que se han hecho carne en nosotros, que se han hecho carne, y el Espíritu Santo nos las recuerda muchas veces. O sea que estamos en Cristo cuando su palabra está presente en nosotros, porque la fe está compuesta de palabra. La fe está compuesta de palabra. Si no hay palabra, no hay fe. Si no hay palabra, no hay fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay fe. Quiere decir que muchas veces no estamos caminando en fe, porque no está la palabra en nosotros. ¿Os dais cuenta la importancia que es tener la palabra constantemente en nosotros? Tener a Cristo en nosotros, que es la que nos fortalece. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es como una alfombra por la cual nos lleva
al lugar donde esa palabra, porque la palabra dice que no vuelve vacía, dice en el libro de Isaías que no vuelve vacía, sino que será prosperada para aquello que yo la envíe. Entonces, cuando nosotros estamos necesitados de sanidad, la palabra que tiene que haber en nosotros es palabra de sanidad. Amén. Entonces tú coges ese versículo, esa palabra que te está prometiendo el Señor, que está diciendo el Señor, que Él es el sanador, que Él nos ha sanado. Entonces, mientras estamos caminando en esa palabra de sanidad, hay una alfombra que nos está llevando hacia el propósito de Dios. ¿Habéis visto esa alfombra que se le tira, ¿verdad?, a los artistas o a los novios cuando van de boda y se les tira la alfombra, ¿verdad? Entonces se están acercando, esa palabra nos está acercando a la promesa que tenemos en nuestra mente. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, todo lo puedo. Cuando no estoy en Cristo, no. Cuando estamos en Cristo, estamos en el Espíritu. Primera, Juan, el apóstol Juan dice, estaba yo en el Espíritu y fui arrebatado y entré en visiones de Dios. El profeta Ezequiel dice, estaba yo en el Espíritu, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Espíritu. Y es vida. Nosotros estamos en el Espíritu cuando la palabra de Dios está en nosotros. Amén. Entonces, es la palabra la que produce en nosotros tanto el hacer como el querer. Es su palabra. No somos nosotros, es su palabra. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que se ve. Lo invisible, dice que fue hecho a través de la palabra. Entonces es importante que nosotros entendamos. Por eso el Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿veis? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso está en Juan 15. Ahí lo podemos encontrar. Bueno, buscaremos algún versículo para que se estrene Alberto. Estamos en Cristo cuando la palabra está presente en nosotros. La fe está compuesta de su palabra y actúa como una alfombra en medio de las dificultades. Cuando estamos enfermos tenemos que caminar en la palabra de sanidad. Y mientras la palabra de sanidad está en nuestra boca y en nuestro corazón, esta palabra empieza a actuar en nosotros. Mientras más tiempo esté la palabra de sanidad, la palabra que necesitamos, porque la Biblia está llena de promesas de Dios para nosotros. Esas promesas de Dios dice que son irrevocables. Dios no es mentiroso. Lo que pasa es que no permanecemos en su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es como la necesidad de permanecer en la palabra. De permanecer en la palabra. Si no permanecemos en la palabra, ¿cuándo permanecemos en la palabra? Cuando la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¿ves?, serás sano, serás salvo, serás prosperado, Dios va a empezar a hacer algo en nosotros cuando la palabra esté en nosotros, pero nos olvidamos muy pronto de la palabra. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de la palabra? En el libro de Marcos el Señor nos habla de la parábola del sembrador y nos dice que habían 4 tipos de corazones. Dice que la palabra fue sembrada junto al camino, pero vinieron las aves y se la comieron. Y esa palabra no trajo fruto. ¿Qué son las aves? Otros pensamientos, otras cosas que anteponemos a la palabra de Dios, otras cosas que le damos quizás más importancia que la palabra de Dios. Y vienen las aves, vienen los espíritus, los demonios, llámalo como tú quieras, y se comen la palabra. Por eso es importante que la palabra esté en nosotros y permanezca, porque si no permanece la palabra, no hay fruto en nosotros. No es problema de Dios, es problema nuestro, porque no permanecemos en la fe. La fe necesita un camino. Amén. La fe necesita un camino, y este camino es su palabra. La fe necesita un
camino. Y el camino es la palabra. Hemos dicho que es como una alfombra, es el camino, la palabra es el camino. Jesús dijo, yo soy el... ¿Ah? ¿Lo veis? Yo soy el camino. Cuando estamos en Él, en su palabra, estamos en el camino. ¿El camino hacia qué? El camino hacia nuestro milagro. El camino hacia recibir las promesas de Dios. No recibimos de Dios porque dejamos el camino muy pronto. Dejamos el camino y decimos que estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros. Muchas veces no está en nosotros. Muchas veces lo que está en nosotros es la telenovela, está la pelea que hemos tenido con la mujer, el enfado que hemos tenido con el otro, pero no estamos en Cristo. Entonces, qué importante es que esto lo entendamos bien en esta tarde. ¿Estamos entendiendo? O sea que la fe necesita un camino, y este camino es su palabra. La palabra te guía, y sin palabra no hay camino. Sin palabra no hay camino. Sin palabra no hay camino. Por eso muchas veces la fe mengua en nosotros porque hemos desplazado la palabra de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y lo amarás a Él más que a todas las cosas. Dios no se puede ver. Dios es invisible. ¿Más qué dice la palabra? Más cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está el Señor, en tu boca y en tu corazón. En la medida que vamos confesando la palabra, creyendo la palabra, caminando en la palabra, meditando en la palabra, estamos andando por el camino hasta llegar a recibir las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Por eso dice, pero no dude, dice el libro de Santiago, pero no dude, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que viene, va, creo, no creo. No, mantente firme en esa palabra que tú has creído y camina por esa palabra de fe. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Echa las redes a la derecha. Cuando tú eres obediente a la palabra, empiezan a ocurrir milagros en nuestra vida. La fe necesita un camino y este camino es su palabra. La palabra nos guía y sin palabra no hay camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí, ¿quién es? Sin su palabra. Si Él es el verbo, tú cambia Jesús por el verbo, cambia Jesús por la palabra. Sin mi palabra nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Tú no puedes tocar a Jesús, pero tú puedes tocar su palabra. Tú puedes ser tocada por la palabra. Esa revelación vino a mí hace muchos años, cuando Jesús vino en una tarde y me tiró al suelo, me electrizó, me llenó de su espíritu, me quebrantó, me rompió y escuché la voz audible del Señor dentro de mí. No sé si alguien la escucharía, pero yo la escuché muy fuerte dentro de mí. Es mi palabra, mi palabra, mi palabra y solo mi palabra. Y necesitamos ser sabios, y no retirar el camino de nuestra vida cuando queremos algo de parte de Dios, porque dejamos el camino muchas veces a media. Gálatas 5:25. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Él es el verbo y por medio de su palabra fueron creadas todas las cosas, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Si ayer Dios creó todas las cosas por medio de la palabra, hoy sigue creando todas las cosas por medio de su palabra. Por eso la fe necesita palabra. La fe necesita palabra, y la palabra en nosotros, lo que requiere el Señor de nosotros es obediencia a su palabra. ¿Ven? Entonces tenemos que aprender a obedecer a su palabra. Aquí dice, si vivimos por el Espíritu,
El Espíritu es su palabra. Jesús es la palabra, el Espíritu es la palabra. El Espíritu de la palabra, el Espíritu de la profecía. El Espíritu es la palabra, mis palabras son Espíritu. Y son vida. Entonces, si vivimos por el Espíritu, si recibimos la vida por el Espíritu, por su palabra, dice, andemos también por el Espíritu, andemos también por medio de la palabra de Dios. Entendamos estos misterios que esta tarde estamos desvelando de la Escritura. Su palabra es Espíritu, no es carne ni sangre. Y necesitamos caminar y andar en el Espíritu. Gálatas 5:25 lo hemos leído. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los hombres de Dios han usado y han caminado siempre en obediencia a su palabra. Porque la fe no es abstracta. La fe no es un cuadro que tú dices, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Parece? No. La fe es muy clara, es muy concisa. La fe es muy clara. La fe, para decir qué es la fe, pues la fe es obediencia a su palabra. La fe es obediencia a su palabra. El Señor habló a Abraham y le dijo, deja tu casa, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Él toma la palabra y no se queda con la palabra solamente, sino que obedece a la palabra. ¿Estamos entendiendo? Él no se queda con la palabra y dice, qué bien, qué palabra más bonita me ha traído el Señor esta tarde, qué palabra más bonita ha traído el pastor hoy. No, Abraham toma la palabra, coge la palabra, escucha la palabra de parte de Dios y él se pone en marcha. Le dice a toda su gente, me voy. ¿Dónde? No sé. Dios me ha dicho que me vaya. Y sale. Entonces, cuando nosotros obedecemos a la fe, a su palabra, es cuando empezamos a ver maravillas y milagros en nuestra vida. La fe es obediencia a su palabra, no nos engañemos. Cuando no obedecemos, no tenemos fe. Es así de claro. Cuando no hay obediencia a su palabra, es que no hay fe. Entonces, es que tenemos que ser muy claros y muy concisos. Cuando no somos obedientes a la palabra es porque no tenemos fe en esa palabra. No tenemos fe en esa palabra. Si no tenemos fe en esa palabra, no obedecemos. Somos desobedientes a la palabra y entonces Dios no puede traer nada porque hemos desobedecido a la palabra. Jonás le dijo el Señor, vete ¿a dónde? A Nínive, a esa gran ciudad, y predícales el Evangelio. Esa era la palabra. ¿Y qué hizo Jonás? Dijo, yo no me voy a Nínive. Yo cojo un barco y me voy a Tarsis. Tarsis está en Huelva. Él se quería ir a España de vacaciones. Pero no le salieron bien las cosas, porque dice que el Señor ya había preparado una tormenta, ya preparó un viento recio, ya preparó una ballena, empezó a preparar cosas para que él se arrepintiera y obedeciera a los planes de Dios. Entonces, ¿por qué a veces las cosas no nos van como deberían de irnos? Porque no estamos obedeciendo a la fe, no estamos obedeciendo a la palabra. No nos engañemos, cuando no obedecemos, no tenemos fe. Y desde el principio el hombre y la mujer tuvieron que caminar en obediencia a su palabra. Y esto se llama fe. Fe es obediencia a su palabra. Vamos a leerlo en Génesis 2, del 15 al 17. Génesis 2, del 15 al 17. Mira, ya desde un principio los primeros hombres tuvieron que caminar y obedecer y tener fe a una palabra que Dios le había dado. Dios les dio una palabra. No les dio mucha, les dio una palabra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El siguiente. Y mandó. ¿Qué dijo? Y mandó. Mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, hablándole, de todo árbol del huerto podrás comer. El 17.
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la palabra que ellos tenían que obedecer. No tenían que obedecer nada más. Tenían que obedecer a una palabra. Podían comer de todo árbol que había en el huerto. Podían disfrutar de todo lo que había en el huerto. Pero les dio una palabra y les dijo, esta palabra es fe para vosotros. Esa palabra es un mandamiento. Esa palabra es una obediencia. Entonces, cuando desobedecemos a la palabra, ¿qué les pasó a ellos cuando desobedecieron al Señor? Se vieron desnudos. Dios tuvo que sacrificar un animal, vestirlos. Trajo maldición, esa palabra, sobre ellos porque no la obedecieron. Y luego dice que el Señor puso querubines, los echaron del huerto, y el Señor puso querubines con espadas que se revolvían para que no entraran y tomaran del árbol de la vida. Muy fuerte. Suerte que el Señor, por medio de su sacrificio en la cruz, nos ha limpiado de esa desobediencia. Pero eso nos queda como señal de que cada vez que desobedecemos no hay una bendición, si lo que nos viene es algo que no va a traer nada bueno a nuestra vida. Dice, ellos caminaron en fe mientras obedecieron a esta palabra. Cada vez que desobedecemos a su palabra, no andamos en fe, andamos en desobediencia. Cuando desobedecemos a Dios, a su palabra, no caminamos en fe, caminamos en desobediencia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Dios tiene Dios dice, vuelve al camino, vuelve nuevamente al camino. Tenemos que volver al camino. Jesús le dijo a Pedro que caminara por las aguas. ¿Amén? ¿Lo sabéis eso? Y Pedro saltó de la barca y caminó. ¿Amén? Pero fue una palabra. Pedro le dijo, si eres tú, dime que yo vaya e iré. Y Jesús le dijo, ven. Y él salta de la barca. Fíjate, la fe se hace sólida porque tú puedes caminar en la fe, de su palabra, puedes caminar con garantía, con confianza. Amén. Entonces, Pedro caminó por las aguas, él saltó de la barca y caminó. Obedeció, porque si Pedro no obedece, Pedro no recibe la bendición de caminar por las aguas. Jesús le dijo al ciego, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego tuvo que obedecer a la palabra. Amén. Él no fue sano de su vista hasta que no obedeció a la fe. La fe era la palabra que Jesús le dio. Ve al estanque de Siloé y lávate. Si el ciego se queda sin obedecer, se queda ciego. Y se sigue quedando ciego. Pero él coge la palabra, no sé cómo lo hizo porque estaba ciego, alguien le acompañaría o él mismo sabía dónde estaba el estanque y fue y se lavó. Y dice, y regresó viendo. ¿Ves? O sea que la obediencia es el sello de nuestra fe. Cuando obedecemos, Dios pone su sello y dice, este hombre es un hombre de fe. Donde no hay fe, hay desobediencia. Y el milagro viene cuando creemos y obedecemos. Vamos a Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Oír y obedecer. Amén. Oír y obedecer. Yo quiero acabar esta palabra. La quiero acabar, ¿vale? Aunque salgamos 5 minutos más tarde. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Aquí vemos una viuda que tenía problemas. Una viuda que tenía problemas. Era una viuda que se había quedado viuda de uno de los profetas. Había fallecido el profeta. Esta mujer se queda viuda y estaba con tanta necesidad que ya le habían embargado todo y ahora sus 2 hijos iban a ser esclavos de aquel que
tenía que recibir el pago. Fíjate, ¿eh? Vemos a una viuda que tenía problemas y 2 de sus hijos iban a ser esclavos por su deuda. Y Eliseo le da una palabra, vamos a leerlo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos, por esclavos. Sigue. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Sigue. Y le dijo: ve, ¿qué le dice? Ve, está dando una palabra profética, una palabra de fe. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Sigue. No pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Cuando dice enciérrate tú y tus hijos, aquí está hablando de oración. Aquí está hablando de búsqueda de Dios. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Las vasijas son personas. Las vasijas son hombres. Las vasijas son discípulos. Las vasijas son esas personas a las cuales se llenan del Espíritu Santo y se ponen aparte para que sirvan. Son discípulos. Pero vamos a entender esto ahora. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Sigue. ¿Hay más? Sí, hasta el 7. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que os quede. Si esa viuda no obedece, a la palabra de fe que le da el profeta, esa viuda no recibe bendición. No recibe bendición. Es que muchas veces recibimos la palabra, o leemos la palabra, o miramos la palabra, pero la palabra no nos toca porque no permanecemos en esa palabra. No permanecemos. Simplemente pasamos de largo y vamos a otra palabra. Esto no es un telediario donde vamos recibiendo noticias. Esto es que hay que pararse y permanecer en esa palabra. Amén. La escritura no es para estar dando saltos continuos, porque tú vas dando saltos de escritura en escritura y nunca llegas a ningún sitio. Por eso digo, coge una palabra aunque sea cada día y medita en esa palabra. Y si necesitas sanidad, quédate en esa palabra 1 día, 2, 3, 4, la que necesites, hasta que reciba el milagro de parte de Dios. Amén. Dice Santiago 2, verso 14. Santiago 2, verso 14. Dice: hermanos míos, está hablando a nosotros, a sus hermanos, somos nosotros los hermanos. Santiago 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mira lo que está diciendo. ¿Podrá la fe salvarle? Las obras es obediencia a la fe. Las obras es obediencia a lo que creemos. Obediencia a su palabra. Amén. Obediencia a su palabra. O sea, nuestra vida espiritual tiene que ir acompañada siempre de clamor, de oración, porque ella es la que rompe la maleza. Sabemos que vamos caminando, pero en el caminar hay problemas. Pero la oración es el machete, amén, que va rompiendo toda oposición. Padre, en el nombre de Jesús, echo fuera todo imperio, toda maldad. Padre, glorifícate en mi vida, Señor. Empiezo. Claro, pero tienes que caminar en la palabra, tienes que obedecer a la palabra,
Y tienes que coger el machete de la oración para romper toda oposición y toda maleza, porque el camino se abre por medio de la oración. Y muchos no abren caminos, creen en la palabra, empiezan a caminar en la palabra, pero tropiezan, hay opresión, hay oposición y no tienen el machete de la oración para romper y destruir toda obra del diablo. Por eso es muy importante que todo eso tiene que ir acompañado para que podamos conseguir lo que Dios quiere que consigamos, ¿eh? Nuestra vida espiritual tiene que ir acompañada de siempre de un clamor, de oración, porque ella es la que rompe la maleza. La oración es el machete de Dios que nos abre paso en medio de las dificultades. Es la que ablanda el corazón, la que nos quita los espinos, la que impide que las aves se coman la palabra, y sin oración y sin guerrear en el espíritu somos invadidos de frialdad y no avanzamos, Y acabamos con este versículo, Juan 15, 17. Juan 15, 17. Y acabamos con este versículo. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pues, este no era, pero yo lo leo. Pero también es bueno, ¿eh? Es Juan 15, 7. 15, 7. Se parece, ¿verdad? Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Tenemos que permanecer en la palabra, caminar en la palabra, tener la palabra en nuestro corazón y al mismo tiempo tener ese machete para romper toda oposición diabólica. Amén. Si no, no vamos a avanzar. Entonces muchos se quedan a medias porque el milagro no viene, pero hay que permanecer ahí hasta que venga el milagro. Que el Señor os bendiga muchísimo y yo creo que esta palabra es para volverla a escuchar de nuevo. Que el Señor os bendiga. Jesús es mi fiel Salvador. Las montañas se mueven con su aliento, en mi alma su paz y contento. El mundo puede intentar quebrarme, pero en Cristo jamás perderé. En Él soy más que vencedor. Su fuerza late en mi corazón. Firme con fe y sin vacilación. Jesús me ha hallado Salvador. Aunque camine en valle de sombra y de dolor, no temeré. Caminando en Cristo no hay más temor. Tú cuidas mi corazón. Encuentro mi valor. Firme con fe y sin vacilación. En Jesús he hallado salvación.